Permítanme esta noche ser el Grinch. El Grinch en el personaje del famoso y genial Jim Carrey, ¿verdad? Una película espectacular. Ahí está, ¿ve? El Grinch. Hoy voy a hacer una especie de Grinch, porque de aquí ustedes no van a salir diciendo el pastor nos prohibió esto, nos dijo que no hagamos lo otro. Solo voy a exponer lo que a lo largo de este año he podido encontrar en la vida de las personas que nos vienen a ver y nos vienen a pedir ayuda espiritual. Y hace poco le decía al Señor, ¿cuál es la razón por la cual este problema que me vienen a ver a mí y a mi esposa es recurrente? Es un problema que el 90% de las personas que vienen a buscar terapia de liberación lo tienen. Yo le decía al Señor, ¿pero por qué? No tiene nada que ver con asuntos generacionales, con pactos, con espíritus chocarreros, como dice Davidcito, no tiene nada que ver con eso. Pero está ahí, es una realidad dentro del mundo cristiano, peor dentro de la gente que no conoce al Señor. Y perdóname si en esta tarde derrumbo ciertas ilusiones, ciertas buenas costumbres, ¿verdad? Pero depende de ustedes que lo puedan aplicar de una forma madura a lo que yo les voy a contar, a lo que yo les voy a exponer, el origen de todo este movimiento espiritual, porque ya no es una... a ver, yo viví las navidades de los 70 y 80. Eran las navidades geniales. Todo se movía al nacimiento de Jesús. Todo. Yo recuerdo que en esos años no se comía pavo. Yo recuerdo que solamente los vecinos organizaban su chocolate y su panetón. Eso era lo máximo. Yo no sé en qué momento del tiempo apareció el pavo. Justo veía a un gringo, esposo de una peruana, y decía así: yo no comprender a los peruanos. Tienen comida tan rica y en Navidad justamente preparan pavo. ¿Por qué no comen cuy, chancho? ¿Y por qué no comen papa? Hasta ahí ya me causó demasiada simpatía con el gringo, porque yo como papa. Y decía, ¿por qué en este año hacen puré de manzana? ¿Por qué hacen arroz árabe? Tan rico que es el trigo, decía el gringo. Ese gringo tremendo, dice, no entender peruano que come pavo. Acá no celebramos acción de gracias. Tan rica comida tienen. Y dicen, deberían comer un locro. ¿Se imaginan un locro en Navidad? Oh. Entonces, esas cosas, ¿no? Esas navidades de los 70, 80, donde yo crecí. Miren, lo máximo de esos tiempos era amanecerse en la calle. Era lo máximo que tú podías hacer. Esperábamos Navidad para que toda la mancha del barrio nos amaneciésemos en la calle, jugando, reventando cuetecillos, gritando, correteando, pero una diversión completamente sana. Y todos en esos años decíamos, ¿por qué estamos celebrando la Navidad? Decía, ¿por qué? Por el nacimiento del niño Dios, ¿no? Y había un ambiente festivo, un ambiente muy agradable. Hoy en día ha cambiado todo esto. Hoy en día tú le preguntas a un niño por qué celebra la Navidad, dice porque Santa Claus me va a traer regalo, Papá Noel va a venir en sus trinos y sus renos y vamos a prender el arbolito de Navidad y las luces y todo lo demás. Pero, ¿cómo están? Dios le bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidas mis queridas primas del alma y de mi corazón. Búscanle un asiento, por favor, son mis primas, mi sobrina, ahí está. Gusto de verte, querida prima, Dios te bendiga. A mis primas y a mis sobrinas, bendiciones. Tomen asiento, tomen asiento.
Eh, Justo le compartía a mi prima Marita, le decía, prima, tienes que venir el domingo porque voy a llamar a mi conferencia o a mi prédica el Grinch. Ahí está, el Grinch. Es mi ídolo por hoy. Perdónenme arruinarles algunas cositas. Después ya me apedrean con panetón. El Grinch. Entonces les contaba que las navidades de los años 70, 80, todo el mundo decía, celebramos la Navidad porque ha nacido el niño Dios. Hoy en día es muy complicado encontrar una afirmación como esa, ¿verdad? Pero la costumbre sigue, es muy difícil desarraigar una costumbre del corazón de las personas. Vuelvo a repetir, de aquí no van a salir ustedes diciendo, el pastor César nos prohibió esto. No, yo no prohíbo nada. Porque el día que yo les prohíba algo, ustedes dejan de ser libres. Porque ustedes tienen libertad, de capacidad de poder decidir y de poder ver lo malo y lo bueno, de decir sí o no. El pastor César es un guía espiritual a lo cual ustedes tienen a bien tomar el consejo o no tomarlo, ¿verdad? Entonces, acá es una iglesia completamente diferente, por eso es que tengo roces con el mundo cristiano. Sí, hago un paréntesis acerca del Grinch, no hago un paréntesis. Ustedes saben que yo tengo un programa en Radio La Familia de los sábados de 4 a 5 de la tarde. Y tocamos temas polémicos, muy polémicos, donde ya están llamando a la radio pastores de renombre, con iglesias grandes, maestros en teología, a quejarse de lo que yo estoy enseñando ahí. Porque yo enseño cosas muy fuertes. Y el dueño de la radio, que mi gran amigo Juan Guarnamino, ya un hombre entrado en años, ya un anciano, pero bastante fuerte, fue invitado a una cena, a una reunión por a una conferencia. Y cuando se enteraron que él era el dueño de la radio, vinieron, según lo que me cuenta, vinieron dos pastores bien internados, esos que dicen, aleluya, gloria a Dios. ¡Ay! Se me escarapelea el cuerpo a mí. Vinieron así y le dijeron, queremos hablar con usted. Mire, todos los sábados a las 4 de la tarde sale un fulano, dice que es un pastor, se llama César Pajares. Queremos hablar con usted, ¿por qué le ha permitido a él tener un programa así? Y dice, ¿cuál es el problema? El problema está, le dice él, el que está haciendo la competencia a los brujos. Miren. Entonces y él se ríe y le dice, ¿alguna vez tú has ministrado liberación? Le dice, no, yo soy maestro. ¿Cuántos años tienes? Le dice, tengo tantos años. Estás en pañales, le dice. Estás en pañales. Mira, César Pajares está aquí para atreverse a decir lo que nadie se atreve. Nadie se atreve. Para enseñar lo que ustedes tienen miedo de enseñar. Y yo les decía al pastor, al dueño de la radio, que esta iglesia, directa o indirectamente, es a consecuencia del programa de radio. Por ejemplo, a mi hermanita Angélica, la conocí porque me escuchó en la radio. Mi hermana Ivonne, la conocí porque me escuchó en la radio. Mayrita la conocí porque me escuchó en la radio. Igual Yacira, igual todos, de una u otra forma, igual Pilar, igual mi hermana que está acá, Alicia me escuchó en la radio, Elena me escuchó en la radio, Alonso me escuchó en la radio, todos me han escuchado en la radio. Y todos han venido a pasar, una gran mayoría han venido a pasar por terapias de liberación. Entonces el dueño de la radio le dice que es posible que el maestro o el pastor que está criticándome necesitan de mí para liberarlos. No fueron mis palabras. Obviamente que se han ido ofendidísimos, ¿no? Entonces la oposición es diferente, porque cuando uno sale ya del programa establecido, ¿no? De eclesiástico, hay problemas.
Por ejemplo, en Fiestas Patrias nosotros hicimos una fiesta aquí, tocamos Santiago, salió la vaca loca y todo el mundo un ruedo por aquí, Calita bailando ahí, ¿no? Igual eso es romper patrones de conducta religiosa y te da la libertad de poder expresar tu alegría a un Dios vivo, a un Dios real. Entonces, aquí han estado 3 coreógrafas que me fascinan, me encantan esas pequeñas que hacen sus coreografías. Si aún no hubo mi nieta por ahí. Entonces, ese tipo de cosas ha roto parámetros y obviamente no les gusta el sistema. Y otra cosa que no les gusta al sistema es que yo por la radio critico, por decirlo así, critico y a aquellos pastores que exigen a las ovejas, los chantajean con los diezmos y ofrendas. Les dicen, si tú no traes tu diezmo, te vas a ir al infierno. ¿Y para qué murió Jesús entonces? Si tú no traes tu diezmo, la maldición de Malaquías 3:10 te va a caer. Pero si la Biblia dice que Jesús se llevó la maldición y la clavó en la cruz, incluyendo la maldición de Malaquías 3:10. Obviamente que cuando toco dinero, se exalta. En cambio, a mí no me hace el que me traigan un diezmo o no, porque lo dan al Señor. Es más, aquí nunca me han escuchado ustedes pedir un diezmo. Que levante la mano aquel que dijo, pastor, yo te escuché pedir un diezmo aquí. No lo hay, porque yo vivo de mi trabajo. Vivo de lo que Dios me ha dado para... No soy manco, ¿saben? No soy manco. Tengo fuerzas aún para trabajar con mi familia, en mi pequeño negocio, en mi pequeña empresa, y no tengo por qué extorsionar a la gente con los diezmos y ofrendas. Y eso por supuesto que les duele a aquellas personas que lo único que hacen es esperar un dinero para poder sobrevivir. Y obviamente eso les trae problemas porque se han quedado estancados y no saben cómo salir en la vida, ¿verdad? Vuelvo al Grinch. Entonces, yo quisiera contarles que realmente en la Biblia no dice cuándo nació Jesús de Nazaret, no lo dice. No está establecido en qué mes, en qué año o en qué fecha, pero no nació. Lo que sí queda claro es que no nació el 25 de diciembre, no nació. Ahora, no hay problema en encontrarle una fecha al nacimiento de Jesús. Eso no es el problema, porque muchas veces a mí me han saludado en fechas que no era mi cumpleaños y yo no me molesté. Yo solamente decía, no es mi cumpleaños, pero gracias por el abrazo. Y si hay regalo, igual me lo quedo, ¿no? Entonces, no me he molestado en que celebren mi cumpleaños un día que no lo es. No me he incomodado que pasando 4 o 5 días o una semana antes me saluden. ¿Por qué? Porque eso no me hace a mí como César, ¿no? Yo sé cuándo nací y no me hace si confunde mi cumpleaños. El problema no es el nacimiento de Jesús, la fecha, ese no es el problema. El entorno espiritual que se mueve en estos tiempos, ese es el problema. Entonces a mi casa han venido muchas personas con problemas de incesto. Muchas personas que han venido así, hombres como mujeres, con problemas de incesto. Ayer vino un caballero de 51 años con problemas de incesto. Fue abusado cuando tenía una corta edad. Y ni qué decir de damas, muchas damas han venido con problemas de incesto. ¿Qué es el incesto? El incesto es cuando un familiar abusa sexualmente de otro familiar. Y suele ser que he escuchado casos desgarradores que el abuelo ha abusado sexualmente del nieto o de la nieta. Y realmente es muy triste escuchar, muchas veces escuchándolos, la historia de dolor cuando la persona me cuenta y empieza a llorar. Muchas veces lloro con ellos porque es muy, muy triste, ¿saben? Muy, muy, muy triste. Y
Escuchar a personas de 55, 60 años contarme experiencias que el tío, el primo, el hermano abusaba de ellos, sea hombre o mujer. Escucharles a esos hombres ya maduros en la vida, esas mujeres maduras en la vida, desarmarse, porque pareciese que fue ayer cuando les pasó lo que me están contando, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver eso con la Navidad o con esto? Por sí tiene mucho que ver. Porque un año atrás yo no sabía de esto. Cuando uno tiene cierta asignación que Dios te da, tú tienes que ir aprendiendo en el camino, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros con mi esposa manejamos mucho lo que es deshacer trabajos que hacen los brujos y hechiceros. Suena un poco folclórico, pero es verdad. Y yo tengo que enterarme, a estudiar, averiguar cómo es que trabajan en el mundo espiritual, qué hacen, ¿no? ¿Qué hacen? Y realmente es aberrante lo que hacen, por ejemplo, en los cementerios, hacen con animales muertos. Entonces uno empieza a averiguar para poder romper todas esas cosas maléficas, horribles. Y yo le preguntaba al Señor, le decía, Señor, en oración, ¿por qué tanta gente, hombres y mujeres, vienen con problemas de incesto? ¿Por qué hay tantas actividades incestuosas dentro de las familias, sean peruanas, sean extranjeras, porque han venido gente de otro país, como que de Venezuela, a verme, que tienen el mismo problema, incesto, ¿no? Y a veces las historias que ellos me cuentan son muy tristes, muy sombrías. Yo le preguntaba a Dios en oración, le decía, ¿por qué, Señor? ¿Cuál es el motivo de que el incesto haya calado tanto en nuestra sociedad y sobre todo en la serranía, ¿no? En la serranía, en la provincia y en Lima también. En Lima también. Del 90%, como les digo, del 100%, el 90% que la gente viene a buscar ayuda espiritual tiene problemas de incesto, que han sufrido tocamientos y en algunos casos extremos abuso. Y es muy doloroso. Miren, es mucho más fácil echar fuera un demonio de hechicería que echar fuera un espíritu de incesto, porque no solamente es el espíritu de incesto, hay tristeza, hay trauma, hay dolor, abandono, y a veces uno tiene que hacer de psicólogo, de terapista psicológico o psiquiátrico en algunos casos. Y cuando yo empecé a buscar, de verdad que yo me sentía abrumado, porque decía, Señor, ¿cuál es el motivo del incesto? ¿Por qué tanta gente tiene este problema? Y empecé a estudiar y encontré cosas impresionantes. ¿Y qué tiene que ver con la Navidad? Tiene mucho que ver. Ahora les voy a explicar. Pero primero vamos a ver los orígenes de todo esto, ¿no? Los orígenes de todo esto. Allá por el año 3000 antes de Cristo, existió en Babilonia una mujer cuyo nombre era Semiramis. Si ustedes googlean y estudian la historia de la humanidad, por el año 3000 vivió esta mujer. Era una reina que había hecho unos pactos horrorosos con el mundo de las tinieblas, ¿verdad? Yo cuando hablo de esto me causa gracia porque mis primas me han puesto Highlander. Highlander. Yo no sé si ustedes saben quién es Highlander. Bueno, entonces llegó a ser reina de Babilonia y adoptó un niño. Esta mujer adoptó un niño como hijo cuyo nombre era Nimrod, que habla en el libro de Génesis. Dice que Nimrod era un poderoso cazador, pero la Reina Valera no dice la historia completa, porque Nimrod no era que cazaba animales, Nimrod cazaba almas, ¿verdad? Y los babilónicos llegaron a considerar a Semiramis como una diosa. Todos los que querían tener acercamientos a Semiramis y gozar de los privilegios políticos del país, tenían que traer, miren lo que pedía Semiramis, ve. Semiramis
Es como que Dina Boluarte, ¿verdad? Quieres tener una cita con Dina Boluarte y Dina Boluarte te pide algo a cambio. Semiramis pedía algo. Semiramis pedía un niño recién nacido para quemarlo vivo en cuerpo y alma. Eso es real, eso ocurrió allá en la Babilonia. Entonces, ese culto para Nimrod se llama Moloch. Cuando los israelitas salen de Egipto, el Señor le dice: no hagan como hacen los paganos que entregan a sus hijos a Moloch, ¿no? Eso es, dice, execrable para mí. El Señor estaba muy molesto con esto. Entonces, hoy, por ejemplo, yo encuentro a Moloch, a este espíritu demoníaco, en mujeres que han cometido aborto. Obviamente ya no se llama Moloch aquí en el Perú. En el Perú se llama San Ramón. Es el patrón de los no nacidos. Entonces San Ramón es equivalente al culto de Moloch. Todo lo que tiene que ver abortos lo maneja San Ramón. Y es un poco chocante porque estás hablando de un santo, de una deidad del catolicismo romano, pero es una realidad. Yo he encontrado en muchísimas mujeres a San Ramón. Han vomitado, han expulsado sangre por sus partes íntimas cuando se le expulsa a San Ramón, porque tiene que ver con el aborto. Entonces, pero parte de los babilónicos tenían conciencia moral y estaban en contra de ese culto y optaron por asesinar a Nimrod, porque Nimrod era el que pedía ese tipo de cosas y lo lograron. Pero esta sacerdotisa actuó rápidamente, cogió a uno de sus sacerdotes y se acostó con él y quedó embarazada. Y le hizo creer a todos sus seguidores que Nimrod se había reencarnado en la criatura que estaba esperando esta mujer, ¿verdad? Entonces Nimrod, dice la historia, que tenía relaciones sexuales con su madre Semiramis. O sea, cuando Nimrod tenía relaciones con su madre, estamos hablando de incesto. ¿Y qué tiene que ver eso con hoy? Ok. 9 meses más tarde nace el niño. Aquel niño que había quedado embarazada esta mujer porque mataron a Nimrod, ¿verdad? Y esta mujer decía: el niño que estoy esperando es Nimrod, se ha reencarnado. 9 meses después nace Nimrod y le pone como nombre Tamuz. Y aquí viene la sorpresa: nace el 25 de diciembre del año 3005 antes de Cristo. Y es impresionante cómo nosotros pensamos que el 25 de diciembre nació Jesús. Pero la historia, no la Biblia, sino la historia que han estudiado los hombres, nos dice que Nimrod nació el 25 de diciembre del año 3005 antes de Cristo. Y toda esta información que yo les doy proviene de el ya fallecido padre Alex, un sacerdote español que en las postrimerías de su vida conoce a Jesús. Le secuestran, el Vaticano le secuestra a la hermana y la mata, la desaparece. El padre Alex se quedó sin su hermana. No sé, ¿alguien ha escuchado del padre Alex? Bueno, busquen en YouTube padre Alex y él cuenta esto. Él ha sido iniciado en el satanismo dentro de la Iglesia Católica en las catacumbas y luego fue enviado a Nicaragua a poder dirigir una parroquia. Él cuenta esto porque cuando él se encuentra con el verdadero Jesús, él saca a luz todo lo que estudiaban en los conventos o en las escuelas donde ellos se hacían sacerdotes y teólogos, y esto él cuenta. Entonces, nace el 25 de diciembre del año 3005, ¿verdad? Y con los tiempos en Babilonia, sale otro rey, el rey Kamsa, de un partido de oposición de Semiramis, porque todo se maneja en la política. El rey Kamsa persiguió a Semiramis para matarla, y he aquí el parentesco entre la sacerdotisa y la madre de Jesús, María.
El rey Kamsa persigue a Semiramis al desierto, huye y se esconde en un lugar de palmeras. Ahí el rey Kamsa mata a la sacerdotisa y también mata al niño. El rey Kamsa le coloca una corona en la cabeza, le pone el niño en el brazo izquierdo, corta una palma y se la pone en la mano derecha a esta mujer. Y dice: he aquí la gran diosa Semiramis. Los babilónicos se fueron para diferentes lugares, los judíos que vivían y se fueron para su tierra. Allá le pusieron no Semiramis, sino Astarot. El niño se llama Baal, según Jueces 2:14. La palabra Astarot, si la traducimos del hebreo a nuestro idioma, significa reina de la paz o virgen de la paz. Si alguno se ha fijado en la posición de la Virgen de la Paz, verá que ella tiene una corona, un niño en el brazo izquierdo y una palma en la mano derecha, igual que Semiramis. También se llama Astarte, que traducida del hebreo al español significa Virgen de la Candelaria. Y la Virgen de la Candelaria en Puno está de la misma forma: corona, niño y palma. Pero curiosamente en China se llama Ching Mao, que significa Santa Madre. Y el niño se llama Krishnas, que quiere decir hijo. Ya más o menos me están entendiendo, ¿verdad? ¿Cómo va la relación? Porque inicia con una práctica incestuosa. Pero eso no queda ahí. Entonces, en diferentes lugares tuvo esos nombres. Al pasar los tiempos, a esta Semiramis le llamaban reina del cielo, refugio de los pobres, estrella de la mañana, cuando ella nada de eso es. En los días del profeta Jeremías, la Virgen María no había nacido todavía, y en esos días ya existía el culto a la reina del cielo. Voy a ir a la Biblia. Y si ustedes tienen una Biblia tanto virtual o física, vamos a desglosar un poquito esto. A ver, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. En Jeremías 7:18 dice así: con razón estoy tan enojado, mira cómo los hijos juntan leña y los padres preparan el fuego para el sacrificio. Observa cómo las mujeres preparan la masa para hacer pasteles y ofrecérsela a la reina del cielo, y derraman ofrendas líquidas a sus otros dioses ídolos. Entonces, en el tiempo del profeta Jeremías, creo que era 500 años antes de Cristo, ya había un culto dedicado a la reina del cielo. Y eso es uno de los títulos de la María de los católicos, porque la María de los católicos no es la misma María de la Biblia. ¿Sabían ustedes eso? Ahora vamos a llegar ahí. Entonces ya había un culto a la reina del cielo. ¿Qué más le ponen? Dice, refugio de los pobres. ¿A quién tiene ese título? Pues la Virgen María de los católicos. Refugio de los pobres. Madre de Dios. Ese sí es un atrevimiento. Entonces, si María no había nacido, ¿de qué reina estaban hablando? Pues de la sacerdotisa Semiramis. Los babilónicos cada año, cada 25 de diciembre, tenían un compromiso de celebrar el cumpleaños de Tamuz. ¿Y dónde encontramos a Tamuz? A Tamuz lo encontramos en la Biblia, en Ezequiel 8:14. Bueno, yo tengo mi Biblia aquí en el teléfono. Si ustedes lo tienen físico, excelente. En Ezequiel 8:14, ahí habla de Tamuz. Dice: así que me llevó a la puerta del norte del templo del Señor, y ahí estaban sentadas algunas mujeres sollozando por el dios Tamuz. Entonces la Biblia menciona a Tamuz, menciona a Semiramis, menciona a Astarte, a Astarot. Todos esos nombres la Biblia lo menciona, ¿ok? Entonces cada 25 de diciembre tenían el compromiso de celebrar el cumpleaños de Tamuz, y la obligación era que tenían que enviarse, por decirlo así, una pequeña carta entre vecinos y decirle: celebremos el cumpleaños de Tamuz. Y eso se propagó en todo lugar para que todos le celebraran su cumpleaños
¿Y qué hacía en el cumpleaños? Como nació Tamuz en época de nieve y no había árboles, los babilónicos se agrupaban y decían: vamos a colocar un árbol dentro de nuestra casa, sea natural o artificial. Hoy se llama eso árbol de cumpleaños de Tamuz. En ese tiempo se llamaba árbol de cumpleaños de Tamuz. Hoy se llama árbol de Navidad. Ahora, yo no estoy diciendo que si tienes un árbol en tu casa te vas a ir al infierno. No, porque yo escucho estupideces mayúsculas. Una evangelista decía: si tú celebras la Navidad, te vas a ir al infierno. Ahora, pero la Biblia dice: el que no nace de nuevo se va al infierno. Hay que nacer de nuevo. ¿Qué tiene que ver la celebración de la Navidad? Entonces, esas tonterías que a veces hablan confunde a la gente. Lo que yo estoy exponiendo es una verdad histórica, una verdad que está plasmada en los libros de la historia y en los libros de la Biblia. Solo que no lo hemos podido decodificar para poderla traerla a luz, ¿verdad? Entonces, si ustedes se ponen a pensar, Israel es un territorio desértico y por lo tanto no hay nieve, no hay árboles, no hay frío, porque Israel en el tiempo de Jesús, porque cuando nace en Belén Jesús, en ese tiempo era el tiempo muy caluroso. Entonces no podía haber ese tipo de cosas, pero toda esta tradición que se nos ha calado en los huesos viene de una tradición religiosa. Sí, alguien nació el 25 de diciembre y fue Tamuz, pero no fue Jesús, porque fue 3000 años antes que él naciese. Pero desde ahí ya venimos arrastrando costumbres que, como le digo, se nos han calado hasta en nuestro ADN. Pero el problema no es ese. Dios no se hace problema que cuando tú encuentras la verdad y sabes todo esto, Él no se hace problema, Él te sigue amando igual, ¿verdad? Pero solo yo le estoy dando una información histórica y bíblica. Entonces, en las noches el lugar se llenaba de niebla. En Babilonia había niebla, como en el Pasamayo. No sé si han pasado por Pasamayo, es pura niebla. Había niebla. Y cuando salían a celebrar el cumpleaños de Tamuz, en plena niebla, no podían ver. Entonces los habitantes de aquellas casas colocaban unas luces en las puertas de sus ventanas, en las ventanas y en sus puertas, colocaban unas lucecitas, unas antorchas, y le llamaban a ellos luces de Navidad. Y las cartas hoy se llaman tarjetas de Navidad. Entonces, esa costumbre de poner luces de Navidad en las ventanas viene de esta celebración a Tamuz, un ser que pedía niños vivos para que sean quemados. Y a veces nosotros desconocemos tales realidades y tales costumbres que hemos crecido con eso, ¿verdad? Entonces, cuando la gente se encontraba y se decían feliz Natividad. Y Natividad es una palabra en latín que significa cumpleaños. Entonces, cuando nosotros decimos feliz Navidad, porque lo hemos acortado la palabra, no es Natividad, no es Navidad. Lo que en realidad estamos diciendo, feliz cumpleaños, pero no es tu cumpleaños. ¿Quién nació el 25 de diciembre? Pues Tamuz. Entonces, estamos celebrando el onomástico del famoso Tamuz. ¿Ok? Al pasar los años, vino y nació Cristo de la Virgen María. María no nace el 25 de diciembre, no sabemos cuándo nació, pero sí nació Jesús de la Virgen María. Entonces, el culto a Semiramis creció y fue muy propagado. Jesús comenzó a hacer una obra espectacular, algo que Semiramis ni Tamuz pudo hacer.
Jesús, dice la Biblia, que sanaba mancos, cojos, daba vista a los ciegos, resucitaba muertos, hacía unas cosas espectaculares Jesús. Y la gente empezó a seguirlo. Jesús murió, resucitó, fue ascendido al cielo, pero quedó la iglesia, quedamos nosotros. Y Jesús, a través de esa iglesia, empezó a tener muchos adeptos. Entonces, el culto a Semiramis, el culto a Astarte, a Diana o a Afrodita o a Venus empezó a bajar. Todos esos nombres lo tiene Semiramis, lo conocen como Venus, como Astarte, como Diana, Afrodita, todos esos títulos tiene Semiramis. Fue decreciendo. Recordemos que cuando el apóstol Pablo se fue a Éfeso, la gente gritó: grande es Diana, diosa de los efesios, ¿verdad? Y a veces uno por desconocimiento, pues yo le puse Diana a mi hija porque sonaba bonito, ¿no? Pero la sangre de Cristo limpia todo eso. Entonces, nace el Señor, no sabemos en qué fecha, la Biblia no da luz de la fecha del nacimiento de Jesús, nace, y el culto a esa sacerdotisa empezó a decrecer. Y entonces los sacerdotes dijeron así, millones se convertían a Cristo y le seguían en todo el mundo con su corazón. Entonces viene el romanismo, el catolicismo romano viene, analizó y dijo: si seguimos adorando a Semiramis, nadie nos va a seguir. Tenemos que cambiarle el nombre. Pero ¿qué nombre le vamos a poner a la estatua? No le podían poner cualquier nombre. Entonces empezaron a buscar una mujer de mucho significado entre los judíos. Entonces, si las personas adoraban a Jesús y creían en Él, tuvo que tener una madre, decían ellos. Y encontraron la comparación perfecta entre Semiramis y María, entre Tamuz y Jesús. Sin olvidar que la mujer amada por los hermanos era María, estuvo en el Pentecostés. María estuvo a los pies de Jesús cuando murió. María fue la primera que le dijo que haga el primer milagro al convertir el agua en vino. Entonces, en el año 609 después de Cristo, los romanos le quitan el nombre a Semiramis y dijeron: esta es la estatua de la Santa Virgen María. El niño que tiene en sus brazos es Jesús. Y la gente consintió tal afirmación hasta el día de hoy. Eso es el inicio de las festividades navideñas bajo el marco babilónico, ¿verdad? Pero también tenemos una festividad navideña bajo el marco de la Biblia, y que voy a llegar pronto a eso. Hermano, ¿pero qué tiene que ver con el incesto? Usted nos habló que en el incesto tiene que ver algo con la Navidad. Claro que sí. Cuando yo le decía al Señor Jesús en oración: ¿por qué tantos casos de incesto vienen a verme a poder analizar y ayudarlos? Empecé a investigar y resulta que todas las deidades religiosas de este tiempo, ¿no?, vienen de África a través de la religión Yoruba. Hay otra religión, Mayrita, a ver si me ayudas. ¿Dónde está Mayra? Se ha ido a expulsar lo que no debe estar. Entonces, Yoruba, la religión Yoruba, que es de África, y la santería. Todos ellos vienen de África. De África. Entonces, por ejemplo, Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima es una deidad peruana, pero está sincretizada con una deidad yoruba, que esa deidad se llama Yeguá. La Virgen del Carmen está sincretizada con una deidad también de la religión yoruba africana y se llama Yemayá. Entonces, San Martín de Porras está sincretizado con el varón sábado. Todo es de África. Entonces, ¿qué pasa? Que en el mundo cristiano nosotros tenemos una buena costumbre, por decirlo así. Pero como todo viene de allá, ¿no? Por ejemplo, hay una canción que es prácticamente un portal. De verdad, si ustedes analizan esa canción, es un portal.
Cuando dice Santa Bárbara bendita, ¿verdad? Y después que viva Shango, ese es un portal, es una invocación. Y anda a ver en Año Nuevo cómo van a bailar esa canción. Todo el año que ha pasado ha habido en cada casa invocaciones a esa deidad cubana, africana. Y Shango, señores, es un demonio horroroso. Es un demonio horroroso que ha esclavizado a toda Cuba. Entonces, luego dice, esa misma canción tiene dos invocaciones. Uno a Shango, a través de Santa Bárbara, y el otro a San Lázaro, Babalúa Ye. Mira, San Lázaro es igual, Babalúa Ye. Ahora, ¿cómo trabaja San Lázaro? San Lázaro trabaja a través de las heridas, las llagas, ¿verdad? Recuerdo que una vez nos solicitaron nuestra ayuda a mi esposa y a mí, allá por Lince, y la hermanita esta soñaba que su cuerpo tenía muchas heridas. Me dice, pastor, yo sueño que mi cuerpo está lleno de heridas, mi familia está llena de heridas. Lince son pitucazos, gente de una buena posición. Y como yo más o menos tengo ya el conocimiento, le digo, lo que pasa es que hay un problema con Babalú allí o con San Lázaro. Así que empezó la liberación. Dios mío, no les quiero ni contar, otro día. Y hay todo ese tipo de deidades, ¿no? Vienen al Perú y se sincretizan con algún santo. ¿Por qué? Porque en nuestro país ha habido esclavitud africana. Los negros de Angola crean la primera cofradía en Pachacamac y luego la unen en sincretismo con el Señor de los Milagros. Entonces, el Dios de Pachacamac con el Cristo de Pachacamilla, que salen de los negros angoleños que eran esclavos, sale la adoración al Señor de los Milagros, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a ver todo esto, yo leo una historia impresionante, una historia que me dejó así, wow, loco. Y es ahí donde yo encontré la relación entre el incesto y las cosas de Navidad. En la religión yoruba, casi todos los santos o vírgenes del catolicismo tienen su par en esa religión. Entonces, la historia de los yorubas dicen que Yemayá, que es la reina del mar, tenía un esposo que era Agayú. Vaya que nombres, ¿no? No le vayan a poner Agayú a un niño ahí, ¿no? Cayú creo que es Cayú. Agayú era esposo de Yemayá. Y hermano, ya a mí qué rayos me importa, tú habla más. Ahora ahí voy. Yemayá tenía a su esposo que era Agayú. Y tuvieron un hijo que se llamaba Orungán. Pero ¿y esto qué tiene que ver? Ahí les voy. Orungán violó a su madre Yemayá y la embarazó. Pero lo han sincretizado a Yemayá como la Virgen de la Regla, la Virgen del Carmen, en una advocación mariana. Todas las vírgenes tienen que ver con María, la Virgen de Lourdes, la Virgen del Carmen. Todo lo que es vírgenes son advocaciones marianas. O sea, todo puede tener cualquier nombre, pero todo apunta a la María del catolicismo. Todo. Ok. Entonces Yemayá toma el nombre de María. Y Agayú toma el nombre de San José. Y Orungán toma el nombre del niño Jesús del pesebre. ¿Me entiende? Entonces, Orungán, que es sincretizado con el niño Jesús del pesebre, viola a su madre y le embaraza. Y tiene 12 hijos. Y ahí el detalle. Porque nosotros, o la gran familia de Lima, Perú y de toda Latinoamérica, levanta un nacimiento. Y ahí está Orungán como el niño Jesús, Agayú como San José y Yemayá como la Virgen María.
Y es ahí, a través de ese portal dimensional, donde ingresa el espíritu de incesto a todas las familias de nuestra sociedad. Yo cuando leí esto me quedé lelo. Cuando averigüé y entendí cómo ingresaba el incesto a las familias de nuestra sociedad, era así. Porque cuando ya pasa la Navidad, agarras al niñito, lo envuelves, lo guardas en su cajita, ¿verdad? Hasta el otro año, pero el portal está ahí. Y ves abuelos abusando de las nietas o de los nietos. Ves a tíos haciendo tocamientos y vienen a mí y dicen: pastor, me tocaron, me abusaron. Es a través de esto, de algo tan inocente, ¿verdad? Porque se ve bonito poner tu nacimiento y poner a la Virgencita, poner al San José, y el 25 de diciembre sacas al niño y lo pones en el pesebre. Pero según la religión yoruba, eso es un portal dimensional para que ingrese un espíritu de incesto. Si Orungan, que representa al niño Jesús, viola a su madre Yemayá, que representa a la Virgen María, en el mundo espiritual se mueven tantas cosas que si tuviéramos ojos espirituales nos caemos de infartados. Y así es como pude descifrar, por decirlo así. No, esto no es mi verdad absoluta. Ustedes pueden discrepar conmigo y está bien. Pueden no creerme y está bien. Pero la realidad es que la gente que viene a buscarme a mí y a mi esposa para ayudarlos con el incesto, entró así. ¿Qué familia en algún momento de la vida no ha puesto un nacimiento? ¿Qué familia? Todos, incluyéndome a mí. Todos hemos puesto un nacimiento. ¿Por qué? Porque no podemos relacionar la Virgen, una deidad, un santo, donde se lo saquen andas, con un inocente nacimiento. No podemos relacionar nada. Pero se maneja todo eso en el mundo espiritual. Y es por eso que hay mucha gente que tiene problemas de incesto. Por eso, en algún momento hemos tenido que poner un nacimiento ahí. Miren, el domingo pasado que no hubo culto, nuestra casa parecía un consultorio médico, porque había así, sentados así, esperando su turno para ministrar liberación, desde la mañana. Desde la mañana salía uno, entraba el otro, salía uno, entraba el otro, salía. Y el 90% problemas de incesto. Problemas de incesto. Problemas de incesto. Así salían uno. Y la última pareja que nos tocó ayudarlos, la esposa me dice: mi esposo es producto, o sea, mi esposo es hijo de un tío con una sobrina. De ahí nació mi esposo. Yo le digo: pero, o sea, ¿tu papá es tío de tu mamá? Sí. Sí, me dice. ¿Y tu mamá es sobrina de tu papá? Sí, me dice. Y él tenía problemas de incesto. Y yo le hago algunas preguntas. Por ejemplo: ¿te pasa esto? Sí. Okay. ¿Sueñas que una mujer en la noche te seduce, tienes intimidad? Oh, sí. Vamos a agarrar incesto. Ay, Dios mío, cuando sale incesto, babas y babas y babas en vómito. Y su esposa embarazada se queda loca. Ministramos al niño en la barriga porque la herencia genética pasa a él. Y empezamos a sacarlo de ahí. La dama empezó a llorar mucho. Entonces, el problema del incesto es muy fuerte. Y yo decía: ¿cómo entra? Porque no, aquí no hay gente que levante un altar y haga brujería. No, son gente respetable de la sociedad. Pero armaron un nacimiento. Y ese nacimiento representa todo esto que hemos mencionado. Yemayá representa a la Virgen María, Agayú a San José y Orungan al niño Jesús. Fíjense cómo les quedó el ojo. Entonces imagínense ustedes. Ahora, pastor, entonces debo destruir mi nacimiento. Tú tienes la decisión. Yo te conté lo que sucede en el mundo espiritual. Yo no soy nadie para destruir tus ilusiones, tus creencias, pero se mueve.
Esto en el mundo espiritual. Perdónenme por haber sido el Grinch de esta noche, de verdad. Pero tienen que saberlo. Algún día yo no estaré aquí. Algún día se celebrará un último culto de Eros 21 y yo ya no seré pastor. Eso va a ocurrir algún día. Pero cuando yo esté con el Señor no me va a poder decir, no le enseñaste lo que tenías que enseñar. El conocimiento que tú tenías que decirlos. Si lo tomaron o no lo tomaron, ya no está en tus manos. Pero, mis queridos, ¿cómo es posible? O sea, ustedes pregúntense, ¿cómo es posible que en la sociedad haya tanto incesto? El incesto está a la vuelta de la esquina. Al lado de mi casa hay una familia que vive en una pobreza muy profunda. Yo he conversado con la mamá ha habido incesto. Ella me dijo, mi hermano intentó abusar de mí. Conversó con algunas de sus hijas y hubo incesto. Es más, el hijo de ella tiene 2 hijos con la hija de ella, o sea, con su media hermana tienen 2 hijos. Incesto. Vas a la vuelta de la esquina, incesto, abuso, tocamiento indebido. ¿Cómo? ¿Cómo, Señor? Pero esta gente no adora ni al diablo, no se va ni a los brujos, nada. ¿Cómo? A través del nacimiento. Ese nacimiento inocente es un portal dimensional para que ingresen este tipo de deidades y le arruinen la vida a toda una generación, a toda una familia. ¿Me entiende? He ahí el detalle. Yo no te voy a decir está malo, está bien, quita tu luz, saca tu árbol. No. A fin de cuentas, un árbol es un árbol. Una luz es una luz. ¿Verdad? Que no nació Jesús el 25 de diciembre no te hace que Él no haya nacido. Pero Él nació. Si quitamos todo eso, todas estas prácticas, estas costumbres, estas historias reales, si quitamos todo eso, en la Navidad, ¿qué nos queda? Solo nos queda Jesús. Y solo nos queda lo que dice en su palabra. Vamos a ir a Lucas, al Evangelio de Lucas, San Lucas, al capítulo 2, el versículo 14. Cuando Jesús estaba naciendo, ocurre algo con los pastores. Salen unos ángeles y dice la Biblia que dice así: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para los hombres de buena voluntad. Nos quedamos con eso. Pero ¿qué más trae la Navidad? En la Navidad trae nostalgia. Es la famosa, el síndrome de Navidad. La nostalgia de estar con los seres queridos, que tal vez están lejos en otro país, caso de mi hermana Mayra, mi hermana Jeremy, Alonso, que quisiste pasar un momento con tu familia y estás por aquí. Jeremita cargando 2 bebés, lejos de la casa, de los hermanos, del abrazo, del carrol familiar. Mayrita igual, extrañando a la gente que un día se sentó a la mesa. Y en el peor de los casos, gente que ya partió con el Señor y hay una silla vacía y un sitio que años atrás se sentaba el papi o la mami. Y el dolor empieza en su corazón, empieza a traer la nostalgia, a recordar. Y de pronto te ves mencionando los nombres de aquellos que ya partieron. Te quieres estar con ellos, recordarlos otra vez, pero ya no están. Quieres abrazarlos, quieres besarlos, pero ya no están. La Navidad trae todo eso. Y en algunos casos uno lo supera. Yo recuerdo que la Navidad del 2017, si no me equivoco, fue la última Navidad que nos juntamos todos. Mis hijos, mis yernos, mis hermanas, mis sobrinos, mi madre, y pasamos esa Navidad. Risa, alegría. Y el 1 de enero del 2018 estaba yo en cuidados intensivos. Y el 8 de enero mi madre parte. Una última Navidad con toda la familia. Una última Navidad con ella. El año 2018 en la Navidad la extrañábamos. ¿Cómo no extrañar? Aquella que a pesar de su
de su edad. Era el centro de la Navidad, mi madre, todos alrededor de ella. Pasaron los años, le perdimos el gusto tal vez a la Navidad porque mis hermanas pasaban por allá, nosotros por acá. Pero en la Navidad te trae eso. Los que se fueron, a aquellos que queremos abrazarlos pero no podemos por la distancia y sobre todo por la incertidumbre de poder preguntarnos cuándo volveré a abrazar a mi hermano, cuándo volveré a abrazar a mi padre o a mi madre que está tan lejos y que los extrañó. Pero Jesús vino y dijo: paz a los hombres de buena voluntad. Y los que están aquí son hombres y mujeres de buena voluntad, que el Señor los ama tal como son, tal como son. Me ama a mí tal como soy, pelucón, con cara de pituco, con cara de hippie, pero me ama tal como soy. Seguramente para el 2024 me verán con el pelo así color de rojo por aquí. Siéntate ahí, papá, por favor. Sí, siéntate, no estés corriendo. Nos verán y estaremos ahí. La Navidad te trae eso, hermano. La Navidad, disfrútalo como una fiesta de familia. Si tienes hijos, abrázalos, ámalos. Si tienes nietos, disfrútalos. Porque mañana más tarde, como ¿quién va a partir primero? Los abuelos. Si tienes una abuela o un abuelo que está cerca tuyo, disfrútalo. Porque quizás en algún momento tomará las alas de la eternidad y se irá. Como me tocó pasar a mí. Vi partir a mi madre en las alas de la eternidad, se fue con el Señor. Vi partir a mi abuela, a mi tío, a mi tía Feli. Nos vimos partir y seguramente ustedes habrán visto partir a sus padres también. Vi partir a mi tía Aurorita, que me amaba esa mujer de verdad. Pero arriba se encontraron todos, jovencitos, sin enfermedad, sin achaque. Pero los que estamos aquí, los extrañamos. La semana pasada recibí una noticia terrible. Me escribía mi hermanita Alicia, a 2 semanas de la Navidad, su cuñado muere en un accidente laboral. Ya se imaginan cómo van a pasar estas fechas. El panetón no tiene sentido sin su cuñado en casa. El pavo sabe insípido porque el papá de sus sobrinos se fue de la manera más trágica. Y su hermana, no hay sonrisa en su hermana. Hay llanto, dolor, tristeza, una desesperanza. Pero la Navidad también trae a Jesús, el de la Biblia, el que dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. He venido a traer paz y vida eterna. Si ya la vida te ha jugado pesado, y si de pronto tu anhelo de vivir ha caído tan bajo que te preguntas: Señor, ¿hasta cuándo voy a soportarlo? Jesús te dice: vengan a mí todos los cansados y cargados, que yo los haré descansar. Ahí, sentaditos, vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo. Somos humanos, cometemos errores. Sale nuestra humanidad, nuestro dolor. La Biblia dice: aunque hables en lenguas angelicales y no tienes amor, de nada sirve. La Biblia dice que si aborreces a tu hermano, te conviertes en homicida. Así que si tienes un problema con tus hermanos carnales o espirituales, tienes que arreglarlo, porque no vas a poder orar, no vas a poder cantar, no vas a poder leer la Biblia, no vas a poder hacer nada de eso si tienes un problema con tus hermanos. Ve y resuélvelo. Ve y resuelve ese problema, porque eso te va a perseguir hasta la eternidad. Arregla tus cosas con tu familia. Es hora de arreglar las cosas con nuestra familia, comprenderlos y entenderlos, porque sin querer queriendo tienen nuestra sangre. Señor, aquí tienes a tus hijos
sabiendo que hay esperanza para ellos y porque están aquí aprendiendo cosas diferentes. Señor, no prohíbo nada como pastor, no soy nadie para prohibirlo. Que ellos celebren sus festividades de acuerdo a sus conciencias, pero he compartido el inicio de todo esto. Si lo toman o no lo toman, ya no está en mis manos. He expuesto lo que tú me pediste que exponga, y yo los bendigo a todos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Le damos un aplauso a Jesús.